La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Aimar Bretos. Están a punto de comparecer los responsables del Servicio Secreto de Estados Unidos y del FBI para dar novedades de la investigación sobre el nuevo intento de asesinato a Donald Trump, un intento de asesinato que Trump lo está utilizando ya para culpar a Kamala Harris. Corresponsal Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sabemos de cómo avanza la investigación y de los cargos que le atribuyen al detenido? Bueno, sabemos que se le ha acusado por ahora de 2 delitos por posesión de un arma de fuego. Uno por tener un rifle siendo un criminal convicto. Recordemos que tiene una larga lista de antecedentes penales desde los años 90. Y otro cargo por haber borrado el número de serie de esta arma. Son 2 delitos federales que combinados acumulan una pena de hasta 20 años de cárcel y $500,000 de dólares de multa. Esto es lo que ha dado de sí a la vista de esta mañana, donde se le ha visto con un mono azul marino, esposado de manos y de pies y con apariencia tranquila. Los periodistas que estaban presentes en ese Tribunal Federal de Florida destacaban que no se le veía nervioso y algunos incluso le describen como desafiante. Varias fuentes apuntan que el juez podría presentar más cargos, todo es muy preliminar, y la Fiscalía ha pedido que siga detenido hasta que se celebre el juicio. Decíamos al inicio de la 25, Sara, que los servicios secretos tienen un problema grave, lo tienen ya en cuanto a credibilidad desde el primer intento de atentado del 14 de julio, pero esta vez hemos sabido esta tarde que los datos del teléfono móvil del atacante demuestran que el hombre estuvo casi 12 horas en el entorno del campo de golf. Estuvo desde la 1:59 de la madrugada, o sea, desde las 2 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía. Son casi 12 horas sin que nadie detectara como amenaza a un tipo armado con un fusil de asalto con mira telescópica. Sí, esto desde luego ha sorprendido muchísimo hoy aquí. Recordemos que el primer intento de asesinato, Aimar, resultó en la dimisión de la directora del Servicio Secreto, y hoy muchos aplauden la rápida actuación de los agentes, la coordinación con la policía local, que es algo que no vimos en el primer atentado, en aquel mitin en Pensilvania, pero son muchísimas las voces que exigen explicaciones o muchos más recursos para este cuerpo. Y es que hoy también sabemos, aparte de este detalle de las 12 horas, que cuando huyó le detuvieron al cabo de 45 minutos. Ya estuvo estaba 3 cuartos huyendo. de hora fugado, Sí, conduciendo. Estaba huyendo de Palm Beach cuando la policía local de un condado vecino le acorraló. Este fue el momento. Driver, take 2 steps to your right. Take 2 steps to your right. Aquí escuchamos como varios agentes con un megáfono le dicen que salga del coche, que camine hacia ellos, y al sospechoso se le ve con las manos alzadas, con una camiseta rosa subida, se le ve un poco la barriga, muy delgado, sin oponer resistencia hasta que finalmente lo detienen. El presidente Biden esta mañana ha sido el primero en reconocer que los servicios secretos necesitan ayuda, más personal, y ha instado al Congreso a solucionarlo. Lo escuchamos. An acting head of the Secret Service is in Florida today assessing what happened and determining whether any further adjustments need to be made. Ha dicho también que el director en funciones de los servicios secretos está hoy en Florida analizando lo ocurrido, que ha fallado, pero muchos republicanos también estamos viendo cómo, sobre todo los más radicales, cómo aprovechan lo ocurrido para criticar al gobierno, para tachar a la agencia federal de ineficaz, de corrupta, y los más ultraconservadores, como la congresista Marjorie Taylor Greene, hablan incluso de un complot para asesinar a Donald Trump. Bueno, quedan 50 días, exactamente 50 días hoy para las elecciones. Sí, cuando queden 15 estaremos ya. Cuando a Trump le dispararon en la oreja el 14 de julio, Sara, parecía que todo se había acabado, la campaña estaba ya hecha, Trump iba a arrasar. Desde entonces muchas cosas han cambiado, empezando por la candidata rival, esa percepción se ha ido dando la vuelta. Este nuevo intento de asesinato está impactando en la campaña. Bueno, esto está por ver, porque lo cierto es que no estamos viendo la conmoción que vimos en julio, ¿no? Es la segunda vez que ocurre, hay una nueva candidata. Veremos si el victimismo de Donald Trump le funciona esta vez o no para ganar apoyo en las encuestas, pero lo que sí que queda es que se mantienen estas dos narrativas totalmente opuestas en cada partido. Tenemos a los demócratas denunciando violencia política y los republicanos destacando la valentía de Donald Trump y conspirando también contra el gobierno. En cuanto al expresidente, pues él ha aprovechado para
para atacar a su rival. En su red social ha acusado a Kamala Harris ya de fomentar un nivel completamente nuevo de odio, ha dicho, de odio, de abuso y de desconfianza, y también ha asegurado que el ataque se ha producido por culpa de una retórica propia de la izquierda comunista, alegando que vivimos en un contexto en que, y esto es literal, las balas vuelan y esto solo va a ir a peor. Son acusaciones que han ido seguidas de una retahíla de propuestas extremistas en su puro estilo, ¿no? La deportación masiva de inmigrantes o construir un muro en la frontera. Son palabras que ya ha condenado indirectamente el presidente Biden, que hoy está viajando en Pensilvania para hacer campaña para Harris y que le escuchamos ahora mismo. No place in political violence in America. None. Zero. Never. Bueno, que no hay espacio para el odio, mensaje que lleva repitiendo varias veces desde el día del debate presidencial hace una semana, y ahora ya, Aimar, estamos muy pendientes de la rueda de prensa de las autoridades, de la policía, del sheriff de Palm Beach, del FBI, de los servicios secretos. Es la segunda rueda de prensa que dan, y también muy pendientes de ver la reaparición de Donald Trump. Tiene previsto estar en un acto, pero aún no sabemos muy bien cuándo, así que nos tiene también un poco pendientes. Lo vamos contando en directo esta noche, Sara, con cualquier novedad pides paso. Estupendo, Aimar. Jesús, Trump culpa del intento de asesinato a la retórica de Kamala Harris y de la izquierda comunista. Bueno, realmente que sea esa la reacción de Trump... Perdóname, que efectivamente me está diciendo que no se ha presentado aún. Jesús Maraña, buenas noches. Buenas noches, pues ya ni me había dado cuenta, la verdad. María Eugenia Rodríguez Palop, ¿cómo estás? Muy bien. E Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches. Os he saludado a todos en la publicidad, pero claro, estamos tan las metidos formas, en el asunto. las formas. Sí, no me había dado cuenta tampoco. Nada. Venga, Maraña. No, decía que esta sea la reacción de Trump, el acusar inmediatamente, ¿no?, a Kamala Harris, a Biden, al Partido Demócrata, no me parece tan sorprendente como preocupante es el hecho de que no sea el único, es decir, de que sean unos cuantos dirigentes, han salido varios del Partido Republicano con esa misma acusación, con esa misma reacción, ¿no? Digamos, intentando dar la vuelta a la siembra del odio, ¿no?, acusando a un partido que hasta ahora no se ha significado en ningún momento por sembrar odio hacia la otra parte, hacia el adversario político, y sí, desde luego, ha sido uno de los mimbres, y lo es, no solo del trumpismo, sino de todos los movimientos nacional populistas de este tipo, ¿no? Siempre intentan convertir al adversario en enemigo, en deshumanizarlo y procurar que llegue a odiarlo el electorado, ¿no? Bueno, pues en ese sentido hemos visto en estas últimas horas una especie de guión en ese sentido que me preocupa mucho que lo asuma como tal el Partido Republicano, gran parte de los dirigentes que lo representan. Más allá de esto, habrá que ver en los próximos días y semanas cómo afecta esto a las tendencias, ¿no? Desde luego el anterior atentado, el disparo que le rozó a Trump, tuvo consecuencias inmediatas, eso es innegable, porque no podemos hacer en ese sentido hipótesis de otro tipo, pero parece difícil pensar que Biden hubiera admitido la presión y hubiera dado el paso que dio si no hubiera sido porque ese disparo inmediatamente situó a Trump como un mártir en la campaña, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque quizás la reiteración de las emociones en este sentido, ¿no?, y también, digamos, la sensación de que hay un público absolutamente fiel que no cambia, pase lo que pase, y hay otra parte del público, el indeciso, al que todos se dirigen, ¿no?, que probablemente esta reacción de Trump no sé si es la que más le puede favorecer a él, ¿no? Es demasiado simplista a mi juicio, ¿no? Bueno, lo veremos, como siempre, y en Estados Unidos de forma inmediata con las encuestas que vayan surgiendo. Isabel Vega. A mí una de las cosas que siempre me llama la atención de cuando ocurren este tipo de sucesos en Estados Unidos es que el debate no sea inmediatamente en torno a por qué un exconvicto tiene acceso tan fácilmente a una AK-47. Dicho lo cual,
Yo entiendo que por la dinámica que ha mantenido Trump a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses y sobre todo desde julio, va a aprovechar esta ventana de oportunidad porque le brinda la posibilidad de pasar páginas respecto del fracaso estrepitoso en el debate con Kamala, que le dio a ella el discurso y puso los focos en ella y le dejó marcar la conversación y el devenir de la conversación. Ahora la conversación la lleva Trump. La primera reacción, acusar a Harris, cuando en julio recibió aquella bala rozándole la oreja. Elon Musk salió en Twitter diciendo: ¿y por qué estas cosas no pasan en los demócratas? Tuvo tal reproche social que acabó dando explicaciones de: oye, que no, que solo estaba bromeando. Bueno, pero ahí está. Y es un caldo de cultivo que no sé si puede llegar a tener un efecto rebote, como apuntaba Jesús, o todo lo contrario, una escalada del odio en cierto sector de la población que aboque a más incidentes y a más violencia. Palop, ¿cómo lo ves? Pues lo veo igual. Hubiera sido un milagro que Trump no utilizara esto como una gran oportunidad después del fracaso en el debate, ¿no? La cuestión es qué eficacia va a tener. Yo creo que hay estrategias que son inflacionarias, es decir, que el morir de éxito es una posibilidad y cuando uno usa y abusa en exceso de una estrategia, yo creo que tiene posibilidades también de fracasar. Con esto lo que quiero decir es que igual esto no amplía su base electoral. Todo lo más, quizás, enardece a los suyos, ¿no? Que se aglutinen alrededor de estas emociones negativas, ¿no? De las que echa mano la extrema derecha con tanta facilidad, ¿no? El odio, el resentimiento, la venganza. Y también me sorprende, como le pasa a Isabel, también me sorprende que no se ponga sobre la mesa la cuestión de las armas, ¿no? Él se ha declarado siempre un fan, ¿no?, de la Asociación Nacional del Rifle. Hay una diferencia relativa, no la que querríamos seguramente, no, pero hay una diferencia entre el programa respecto de esta cuestión entre que tiene Kamala y que tiene él, ¿no? Porque bueno, Kamala es más favorable a las restricciones, a que los menores no tengan acceso a las armas, y él, bueno, pues se acta de ser un defensor a ultranza del acceso irrestricto, ¿no? Yo creo que esto debería ponerse sobre la mesa, ¿no? Y es curioso que no se ponga, ¿no?, con esto de la segunda enmienda y que todo el mundo, incluso Biden, ¿no?, presume de tener armas, ¿no? Y me preocupa, por último, la relación, el mejunje que se produce ahí cuando se relaciona la delincuencia y la migración, ¿no? Porque no en vano él salta, ¿no?, con todas estas cuestiones simultáneamente, ¿no?, y las mezcla, ¿no?, para que haya una asociación. Esto es terrible. Hablaremos de inmigración después, dame un segundo, Jesús, pero antes, aquí en España, vamos a buscar la última hora acerca de una noticia tremenda. Los Mossos d'Esquadra siguen buscando a esta hora de la noche a un hombre que le ha amputado la mano a su pareja en Santa Coloma. Dice la policía catalana que tiene identificado quién es este salvaje, pero eso nos han dicho cuando he empezado Hora 25 hace 2 horas y siguen sin detenerlo. Martín Rodríguez. Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet están trabajando ahora mismo en la detención del hombre que esta tarde, sobre las 4:30, en un piso del Paseo Sencereda de Santa Coloma de Gramenet, ha amputado la mano de su mujer y ha huido. Efectivos de los Mossos d'Esquadra se han desplazado hasta la zona para atender a la mujer e intentar capturar al agresor, que sin embargo ha logrado huir. Sin embargo, la Policía Autonómica Catalana cree que ya está sobre la pista, que conoce la identidad de este agresor y que en breve podrá detenerlo. La mujer ha necesitado ser atendida en el hospital, pero no corre peligro. Ahora mismo no se conocen más detalles sobre el altercado. Y antes de seguir adelante en esta contra extraña de Hora 25 hoy, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. La audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y medio de cárcel a Ángela Drobowski por intentar matar a su entonces marido, el empresario televisivo Mainat, Josep María Mainat. Esta mujer intentó matarlo inyectándole insulina. No le condenan por un delito de tentativa de asesinato, sino por uno de lesiones agravadas, porque a pesar de que ella quiso matarlo, en el último momento dio marcha atrás y llamó a los servicios de emergencia. Javois.
Esto me pareció muy llamativo, por eso quería hablar contigo del asunto. Me sorprendió que el día anterior, por honesta, por cruda, la declaración de Mainat, diciendo que si la condenaban sería uno de los días más tristes de su vida. Él pedía 16 años, la Fiscalía 18. Dijo, no habré ganado, habré perdido, dijo. Pero dejando claro que lo que él quería es verdad que es que quedara acreditado que lo intentó asesinar para no parecer él un loco, que no se había inventado nada de lo que había ocurrido. Lo que ha hecho la justicia ahora es probar algo muy, muy delicado. Dobrovolsky intentó matar a su marido y cuando lo estaba haciendo lo salvó. Y yo quería centrarme brevemente en esos segundos. Hay unos segundos que salvaron la vida de Mainat y salvó de la cárcel a su mujer, bueno, de la cárcel, de una pena más dura. A su mujer de la cárcel no lo salvan. Y son unos segundos insoportables que adelantan el remordimiento. Y en otras ocasiones esos segundos es cierto que lo aceleran. Pero hay algo inquietante, terrible en todo esto. Un plan que se ha madurado durante mucho tiempo y ya se está ejecutando. Un asesinato abortado en unos pocos segundos por la misma persona que lo ideó. Y algo aún más impactante, que es lo que está ocurriendo en la opinión pública, aparecer como salvador del crimen que tú mismo estabas ejecutando y que esa condena haya bajado por eso 8 años. Es decir, se ha calculado el coste de bajarse de un asesinato en marcha. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso, chao. Hora 25, con Aimar Bretos. Esta tarde-noche hemos sabido que el presidente Pedro Sánchez se va a reunir el viernes en la Moncloa con el lehendakari Manuel Pradales y con los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y Galicia, Alfonso Rueda. Y después irá convocando a todos los demás líderes autonómicos en una ronda políticamente muy relevante, con la financiación sobre la mesa. Una semana después de aquella controvertida frase de Sánchez, que dijo aquello de que iba a seguir gobernando con o sin el concurso del Poder Legislativo, hoy el presidente del Gobierno ha reconducido claramente su discurso. Ante diputados y senadores socialistas, Sánchez ha llamado a los suyos a dejarse la piel en las negociaciones. Y mirad, por primera vez desde que tengo el honor de presidir el Gobierno de España, es la primera vez en estos 6, ya casi 7 años, que se presentan 18 meses sin elecciones a la vista. Bueno, yo creo que es el momento para el diálogo y también para el acuerdo, cada cual desde donde le hayan puesto los electores. Es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. En el Ejecutivo lo tenemos claro, vamos a hacerlo, mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar. Y en esa comparecencia el presidente ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Regeneración Democrática, que es el plan que Sánchez anunció hace meses cuando volvió del parón de 5 días. Es un plan que teóricamente está pensado para evitar la propagación de bulos, de desinformación, pero del que todavía en lo concreto todo es un misterio, o casi todo. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de lo que va a incluir ese plan de regeneración que se aprueba mañana en Consejo de Ministros? Pues a esta hora, Aimar, lo que sabemos es que PSOE y Sumar siguen negociando. El plan no está completamente cerrado, a pesar del anuncio que ha hecho esta mañana el presidente. Fuentes de esa negociación confirman que los socios siguen ultimando detalles en unas conversaciones que, como dices, se están llevando con bastante discreción. Lo que está confirmado por ahora es que el grueso de ese plan de acción por la democracia contiene sobre todo medidas que, como dices, buscan combatir la desinformación. Es la transposición de ese reglamento europeo que va a obligar a los medios, por ejemplo, a ser más transparentes, a dar más información sobre quiénes son sus dueños o sobre la publicidad institucional que reciben, publicidad a la que, por cierto, se quiere también poner límite. En esto, en lo que afecta a los medios de comunicación, es sobre lo que ha puesto el foco hoy el presidente Pedro Sánchez. Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano.
Ese era el anuncio que hacía Pedro Sánchez, un plan de acción por la democracia que lleva meses en nevera. Ha estado trabajándose en contacto con los grupos parlamentarios, pero fuentes de la Moncloa aseguran que esas medidas van a ser más ambiciosas, van a ir más allá de lo que afecta a los medios de comunicación. No hay mucha concreción, pero el Ejecutivo sí que se comprometió, por ejemplo, a que ese paquete incluiría una reforma de los delitos que afectan a la libertad de expresión, a las injurias y a las calumnias, y a revisar también el derecho al honor y a la rectificación. A partir de ahí, sabemos que el partido de Yolanda Díaz considera que es imprescindible ir más allá, suprimir los delitos, por ejemplo, que afectan a los sentimientos religiosos o derogar los delitos contra la corona. Los socialistas a esta hora no confirman que estén incluidos en ese paquete, así que habrá que esperar para conocer el detalle y después vendrá también la negociación en el Parlamento. Hay otros socios parlamentarios que tienen que apoyar ese plan para la regeneración democrática, que piden además que se toque la ley Mordaza o la ley de secretos oficiales. Guillermo, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Palop, expectación, intriga, preocupación, ¿qué ante lo que puede incluir ese plan de regeneración democrática? Bueno, yo creo que intriga no. Este plan de regeneración democrática viene directamente de Europa, donde hay un plan llamado exactamente igual, Plan de Acción por la Democracia, desde hace varios años, que incluye, pues mira, la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, el Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación. Yo creo que intriga poca, porque es que lo que va a hacer Sánchez va a ser implementar directamente lo que le viene dado desde Europa. La cuestión es si esto se amplía o se queda restringido únicamente pues a determinadas cuestiones, ¿no? A lo que puede ser pues eso, ¿no? La publicidad institucional, la financiación politizada de medios, acabar con los medios fantasmas o qué sé yo, ¿no? Cosas que tengan que ver únicamente con los medios de comunicación. Yo creo que sí es importante, si se habla de regeneración democrática, que se amplíe, y eso supone pues tocar la ley Mordaza, por supuesto, en la parte que afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? La ley Mordaza se activa casi siempre cuando se da a juicio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado situaciones de desobediencia o falta de respeto, ¿no? Yo creo que esto hay que mirárselo. Hay que mirar también la cuestión del derecho a la protesta, ¿no? Lo que tiene que ver con la libertad de reunión y manifestación. Si es que no queremos que Ayuso pues acabe entrando en las universidades, como ya ha amenazado, que va a entrar en las universidades a perseguir a estudiantes y a investigadores y profesores, ¿no? Yo creo que esto hay que tocarlo. También estoy de acuerdo con lo que propone Sumar en relación a los delitos contra la corona o los sentimientos religiosos. Creo que también hay que tocar, y termino, la cuestión de la judicatura. No hablo del Consejo General del Poder Judicial, hablo del acceso a la judicatura, la formación de los jueces, la promoción de los jueces. Mucho quieres tocar tú. Claro, su cese automático en el caso en el que caduquen. A ver, en un mismo plan de regeneración. Claro, la regeneración democrática tiene que afectar a todos los poderes del Estado. Vega. A ver, yo sí tengo intriga y sí tengo preocupación. Tengo intriga porque el debate ha estado muy sucio. Quiero decir, la normativa europea la conocemos y de hecho está vigente, pero es que el presidente del gobierno una mañana está hablando de bulos, otra mañana está hablando de fake news, luego está hablando de medios de comunicación y luego de agitadores sociales. Entonces no sé por dónde van los tiros. Un bulo es lo de que los inmigrantes se comen a los gatos. Desinformación es lo que hace Rusia, justificando ante su población y ante otros países que invade Ucrania porque Ucrania se lo merece. ¿De qué está hablando Pedro Sánchez? Entonces no veo esa concreción como para poder anticipar por dónde pueden ir los tiros. Habla de transparencia en los medios de comunicación. ¿Tenemos un problema de falta de transparencia en medios de comunicación? Porque yo creo que uno entra en la web del Grupo Prisa y está sujeto a unas normas de transparencia que regula el mercado y puede consultar su accionariado, igual que puede uno entrar en Infolibre y ver sus cuentas, ya no solo en la web del medio, sino en el registro mercantil, como en el caso de Vocento. O el problema lo tenemos en fuentes de información que se generan en grupos privados en los que se concentran cientos de miles de personas que están sujetos a mentiras cotidianas. Porque si es así, si ese es el problema, y yo creo que los tiros van por ahí, ¿cómo lo atajas sin restringir las libertades? Y a mí que el poder ejecutivo meta mano en la libertad de expresión siempre va a preocuparme.
siempre va a preocuparme. Eso por no hablar de una reflexión de fondo que, bueno, pongo sobre la mesa, y es que igual que en las democracias dimos a los médicos que nosotros formábamos la autoridad sobre nuestra salud y sobre nuestros cuerpos, dimos a las fuerzas policiales el monopolio del uso de la fuerza, dimos a los periodistas el deber, el compromiso de satisfacer el derecho ciudadano a la información. Y me duele como ciudadana y como periodista ver que igual no hemos estado a la altura y los ciudadanos han acudido a ese tipo de grupos donde se les dice esto no lo leerás en los medios. Y se convierten en antenas que rebotan ideas que son perjudiciales para la convivencia de todos y noticias que son falsas y que perjudican a la imagen, el honor y los derechos de otros individuos, a veces individuos particulares, a veces colectivos, ¿no? Y desde ese punto de vista sí creo que conviene una reflexión colectiva de todos, pero yo siempre muy partidaria de las autorregulaciones para combatir ese tipo de fenómenos con más y mejor periodismo. Atacar o intentar atajar un problema que no veo yo tan vinculado a los medios en sí de comunicación como al activismo particular, implica tocar una línea que es muy delicada, que es la de las libertades. Y eso, por eso tengo muchas ganas y mucha incertidumbre y me gustaría ver bien la concreción de lo que propone. Marañón. Bueno, yo reconozco que también tengo muchas ganas de ver la letra pequeña y lo que realmente se aprueba mañana. Primer paso, y el que se da un poco por descontado, ¿no? Y es que se aplique el Reglamento Europeo, la Ley de Libertad de Prensa, que aprobó ya el Parlamento Europeo, y sobre la que, bueno, yo creo que por pura lógica y coherencia no debería haber muchas objeciones, porque entre otras cosas espero que los grupos que la votaron allí pues la voten aquí, al menos esa parte, ¿no? Esa parte, como sabemos, tiene puntos para mí muy interesantes de exigencia de transparencia a los medios, porque yo, estando de acuerdo con que ha habido avances, como apuntaba Isabel, pero a mí me parece que falta mucho. Hay medios, como es en el que yo trabajo, que desde el primer minuto es verdad que nos comprometimos a una transparencia absoluta de nuestras cuentas, ingresos, de dónde vienen los ingresos, quiénes son los accionistas, en qué empleamos el dinero, etcétera, etcétera, y qué publicidad institucional tenemos. Y esto es importante porque en lo que se refiere a la responsabilidad que tienen los medios y los periodistas, es importante porque tenemos un compromiso con los ciudadanos, con los lectores, con los oyentes. Lo primero, antes que con cualquier otra institución o poder de ningún tipo. Y yo es que no creo que el derecho a la información, y menos cuando ya llevamos pues más de 20 años desde la revolución digital, no esté en manos exclusivas ni mucho menos de los periodistas. El derecho a la información es de los ciudadanos. Nosotros somos puros intermediarios, ¿no? Y en ese sentido creo que falta mucho recorrido. Y si nos conformamos con dejarlo todo en manos de una autorregulación que yo también creo necesaria, la experiencia nos dice que no vamos a dar suficientes pasos o en el tiempo que tanto nos apremia. Porque no podemos, a mi juicio, estar quejándonos todo el día, los periodistas, los políticos, los propios ciudadanos, de lo que está significando la desinformación para la erosión de la democracia y al mismo tiempo, digamos, cruzarnos de brazos. Y en ese sentido yo veo cierta hipocresía, porque en cuanto se anuncia se va a regular algo, en este caso la aplicación, insisto, de lo que ha aprobado el Parlamento Europeo, ya enseguida nos ponemos en guardia diciendo cuidado, que se va a tocar la libertad de expresión. Yo en lo que ha aprobado el Parlamento Europeo no veo ningún riesgo en absoluto para la libertad de expresión. Y sin embargo, donde veo riesgos para la libertad y para el derecho a la información es en cómo está ahora mismo el panorama mediático y los efectos de lo que es la revolución digital, de lo que son las redes sociales y de lo que es la falta de diferenciación simplemente entre lo que es un medio de información, tenga la línea editorial que tenga, y lo que no son medios de información son otras cosas, otros negocios. Y hay que establecer algunos criterios, y los hay, perfectamente objetivos, que creo que no dañan ni tienen nada que ver con la libertad de expresión, para definir lo que es un medio y lo que son otras cosas. Y a la hora de emplear el dinero público me parece imprescindible dar pasos. Lo refuta con la cabeza. Yo es que no, darle a alguien el poder de decir qué es un medio de comunicación y qué no,
Me recuerda a esos tiempos en los que tenías que pedir autorización para publicar. Me genera mucha... Pero te puedo poner un par de ejemplos a ver si estamos de acuerdo hay medios o no. hay medios fantasmas que no tienen ni suscriptores ni tienen nada, ¿no? Eso sí existe. Pero, por ejemplo, Isabel, acabar. Un medio que no cumpla el derecho de rectificación, por ejemplo, y los hay, claro, todos lo sabemos, o que esté reiteradamente condenado por faltar a la veracidad, pasarse por el arco del triunfo los mínimos principios de ética del periodismo, no debe tener algún tipo de penalización. Bueno, en Francia existe ella. Ya está, claro, se ha cerrado incluso un medio. Yo en ese sentido no vería mal un refuerzo del Código Penal en determinados ilícitos, injurias, calumnias, delitos contra el honor, sanciones mayores, más responsabilidad de la empresa editora o del medio de comunicación respecto a la información periodística. Ya tiene suficiente entidad en la penalización, digamos, o en vía administrativa. Pero te pongo otro ejemplo, la transparencia en la publicidad institucional. Todavía a estas alturas hay que aceptar que como gobiernos de comunidades autónomas, ayuntamientos y a veces incluso instituciones del gobierno central, empleen criterios absolutamente indefinibles para premiar a los acólitos. Sí, me da igual el signo. Pero esto yo creo que hay que dar paso, no se puede consentir. Habrá que establecer unos criterios, unas reglas. Y por cierto, que esto ya sé que hay colegas que les da mucho miedo, a mí no. No puede ser el único criterio el clic, porque entonces estamos contradiciendo lo que nosotros mismos decimos de que la guerra del clic está deteriorando completamente lo que es la función del periodismo y el derecho a la información de los ciudadanos. Porque todos sabemos que si queremos manejar el clic, no hay más que hacer puro sensacionalismo o inventar noticias. Pero es que la guerra del clic ganas de hoy audiencia directamente. Es la venta de periódicos de antaño. Quiero decir, es con lo que trabajamos. Igual lo que tenemos que hacer es que ese clic sea de valor, que estén clicando en información que realmente estoy hablando de vale. dinero público, ¿eh? Ya, que pero el criterio que no siempre el criterio para repartir financiación, no, es que yo pongo aquí porque tiene esta audiencia. Y dices, oiga, pero esta audiencia, esto es a lo que voy. ¿Es un medio que cumple los requisitos de definirse como un medio periodístico? Y ya me callo. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, pero vamos, totalmente de acuerdo. Y de hecho es que es lo que está haciendo muchísimo daño. Y la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto. Y como dice Jesús, yo no creo que haya supuesto en absoluto una violación de la libertad de expresión. Es que hay situaciones de abuso muy evidentes, ¿no? Y a mí el reglamento de la Unión Europea no me parece mal y de hecho está vigente. O sea, lo único que tenemos que hacer son unos retoques para adaptar la normativa. A mí lo que me preocupa es el discurso del presidente del gobierno que acompaña a lo que en teoría debería ser una mera transposición, un desarrollo normativo de una norma comunitaria que ya nos vincula, porque ya está en vigor. Y a mí lo que me preocupa es su discurso. La indefinición, desconfías. La indefinición de sus términos. Es que está hablando de regeneración democrática y en un momento como este se está centrando en los bulos y no en regular la figura, por ejemplo, del consorte que ocupa la Moncloa, o de restringir los nombramientos de cargos de ministerios en organismos públicos, de que una ministra de Justicia no pueda ser al día siguiente fiscal general del Estado. Que se puede quedar corto, es evidente que se puede quedar corto. No, es que si hablamos de regeneración democrática en España tenemos muchos problemas. Sí, en eso estoy de acuerdo, que no se puede restringir lo que se llama regeneración democrática al tema de los medios de información. Sí, pero antes me ha reñido a mí Aimar, ¿eh? Pero sí es una parte importante. Mucho quieres tú regenerar. Pero lo de la justicia... Es todo lo contrario, me parece estupendo que ambiciones una regeneración máxima, que igual en una misma reforma era demasiado. Por cierto, hablando de transparencia, mencionábamos antes, y de transparencia por ley, hoy nos hemos desayunado con el titular de que Vox oculta qué banco le ha prestado 9 millones, eso sería mucha pasta, 9.200.000 euros. Hay un banco que se los prestó para las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales hasta el año pasado. Vox no dice qué banco es y eso es ilegal. Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Miguel es el compañero del País que cubre la información de Vox. Digo, eso es ilegal porque eso incumple la ley de partidos, Miguel. Bueno, si por ilegal entiendes que incumple la ley, lo incumple de manera absolutamente flagrante, ¿no? La ley de financiación de partidos dice que están obligados a publicar en su página web los créditos que han recibido, la cuantía de los mismos, el plazo de amortización, por supuesto, qué entidad se los ha concedido,
el importe, el tipo de interés y todos los datos, ¿no? Y están obligados a hacerlo por una razón que se entiende muy bien, ¿no? Y es porque en un momento determinado, si un banco concede a un partido político un crédito con un tipo de interés inferior al de mercado, o si ese mismo banco, por ejemplo, califica como impagado la deuda que tiene con un partido político y le condona esa deuda, eso es una forma de financiación y es una financiación ilegal. Por eso la ley obliga a publicar todos los detalles de los créditos que reciben los partidos políticos. Claro, lo que pasa es que Vox dice que no hacen público qué banco les ha dejado el dinero para no estigmatizarlo, para que la gente no lo demonice. Bueno, yo no sé si la gente lo demonizaría o no. Quiero decir, Vox evidentemente tiene una tesorería muy importante y en su memoria, en sus cuentas, publica los bancos donde tiene cuentas corrientes con toda normalidad. Y además no sé por qué se va a demonizar a Vox y no se va a demonizar a los bancos que prestan a otros partidos. Si vas a mirar las cuentas del año pasado del Partido Popular, del Partido Socialista y de todos, encontrarás un anexo donde te dice qué banco le ha prestado dinero, en qué plazo de amortización, a qué tipo de interés y cuánto dinero le queda por devolver, ¿no? En el caso de Vox, además, se da una circunstancia y es Vox presumía de que nunca había necesitado recurrir a créditos bancarios para financiarse desde que nació hace 10 años. Por primera vez, en el año pasado, el año 23, pide 2 créditos de, por valor, lo has dicho, 9.300.000 euros, ¿no? Si hubiera devuelto ese dinero antes de acabar el año 23, nunca nos hubiéramos enterado de la existencia de esos créditos, porque cuando tú presentas una memoria, un partido lo tiene que hacer el estado de su cuenta a 31 de diciembre del año del que se trate, ¿no? Yeah. Entonces ellos de lo que se quejan es de que digamos el dinero que les tienen que pagar en las subvenciones por los resultados electorales se ha retrasado y por eso no han podido acabar de devolver el crédito y por eso han tenido que ponerlo. Pero lo que no han puesto, y están obligados a ello, ya digo, legalmente están obligados, es qué banco se lo ha dado y en qué condiciones. De todas maneras, Miguel, a ti, fuentes del entorno de Vox, si te apuntan a una entidad financiera húngara próxima al primer ministro Víctor Orbán. Sí, y lo apuntan y parece que tiene cierto fundamento porque no sería la primera vez, ¿no? En el año 2022 supimos que Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, había sido financiado, había recibido un crédito de 10 millones y pico de euros para financiar su campaña por parte de un banco, de un magnate, digamos, próximo al primer ministro húngaro, ¿no? A Orbán. No sería la primera vez que lo hacen, ¿no? En el año 14, la misma Marine Le Pen recibió un crédito de un banco ruso próximo a Putin, ¿no? Hoy se le ha preguntado a José Antonio Fuster, al portavoz de Vox, se le ha preguntado por este tema. Él podía haber revelado en la rueda de prensa, podía haber dicho de qué banco se trataba, incluso podía haber dicho, oiga, no digo el banco, pero es un banco español o no es un banco húngaro. No ha dicho nada de esto, ha dicho que ellos trasladarán la información al Tribunal de Cuentas. No tienen más remedio, porque si no lo hicieran serían sancionados, ¿no? Pero lo que ocurre es que tardaremos bastante, porque el Tribunal de Cuentas va a su propio ritmo, tardaremos mucho tiempo seguramente en saber qué banco es el que ha financiado a Vox, por lo menos a través del Tribunal de Cuentas. Es curioso, Miguel, porque claro, los vientos húngaros de Vox, en esta legislatura Vox se ha salido del grupo del Europarlamento en el que estaban hasta ahora, que era el de Meloni, y se ha pasado a un grupo nuevo promovido por Orbán. Bueno, yo no sé si hay que seguir la pista del dinero, ¿no? Aquello que dice, busca el dinero para entender. Pero es verdad que Vox hizo un movimiento bastante sorprendente, ¿no? Es salirse del grupo donde estaban, en el Parlamento Europeo, era el grupo de los conservadores y reformistas, estaba con los ultraconservadores polacos y estaba con la primera ministra italiana, con Giorgia Meloni. Cuando ya se había constituido el nuevo Europarlamento, cuando ya se había constituido
de nuevo el grupo donde ellos estaban, que era el grupo de conservadores y reformistas. No, que les habían dado ya cargos. Le habían dado una vicepresidencia del grupo, ¿no? Uh-huh. De pronto Vox dice que se va al nuevo grupo que va a formar Orbán, ¿no? Un grupo donde, no lo olvidemos, además de Orbán y además de estar Marine Le Pen, pues hay, digamos, personas que han tenido enfrentamientos con Vox, como por ejemplo Matteo Salvini, ¿no? Por su proximidad a Puigdemont y por su proximidad a los independentistas catalanes. Este movimiento lo justificó Vox diciendo que lo hacía porque quería unificar a todas las fuerzas patrióticas, le llaman ellos, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo único que consiguió es que el grupo de Meloni pasara de ser el tercer grupo de la Cámara a ser el cuarto, y que el grupo de Orbán y de Marine Le Pen pasara a ser el tercero. Es decir, cambió un cromo por otro. Es una decisión que desde luego no se entiende. No sé si la explicación puede estar o no. Eso habrá que esperar para saberlo, pues en ese apoyo financiero. Miguel González, compañero del País, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Es una cuestión nuclear, Maraña, que los partidos hagan públicos los préstamos que reciben de los bancos. Fíjate, hablábamos antes, ¿no?, de las obligaciones de transparencia, ¿no? Es que esto, para empezar, que un partido cometa una ilegalidad así con todo el desparpajo, ¿no?, y ni siquiera tenga un poco la voluntad de aclararlo cuanto antes, ¿no?, sino que, bueno, mantiene. Y luego el argumento me parece galáctico, ¿no? Esto es por no estigmatizar a la entidad. A ver, para los bancos empezar, ya están suficientemente estigmatizados y ahí están, sobreviven bien. Bueno, pero es que para empezar, si empleas ese argumento, es que ya consideras que tu propio partido estigmatiza a quien se relacione con él, al menos desde el punto de vista financiero, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Y luego, sí, como apuntaba Miguel González, la pista lleva al entorno de Orbán y es una entidad húngara, pues ya verás tú en qué le afecta, en qué estigmatiza al banco húngaro que tenga un crédito Vox, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece, para empezar, oiga, cumpla usted la legalidad. Y si no, reciba la penalización, la sanción que corresponda, que en este momento yo no sé cuál es, pero sería interesante saberlo. Es verdad que a Vox eso no le importa mucho, porque ya lleva años saltándose la obligación de cualquier partido de aceptar a cualquier medio de comunicación en sus ruedas de prensa y ejerce como si fuera una entidad privada y sigue vetando a medios de comunicación. Esto es otra ilegalidad, que no pasa nada, lo sigue haciendo sin ningún problema. Y además lo aceptamos, digo, como comunidad, ¿no? Bueno, pues yo espero que no se permita que esto se quede diluido durante años, la investigación del Tribunal de Cuentas, que suele oscilar entre 4 y 5 años, y, oiga, es un partido político y tiene que responder ante la sociedad y ante la ley. No solamente ante el Tribunal de Cuentas, también ante sus afiliados y el público en general. Tienen que ser públicos, enteramente públicos. Solamente una cuestión respecto de lo que ha dicho el compañero del País. Claro, el cambio de un cromo por otro no es exactamente un cambio, o sea, es una cosa importante, lo que ha hecho. Ha renunciado. Estás hablando de los grupos parlamentarios. Exacto, de lo de seguir la pista del dinero, que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho, ¿no? Pero porque no ha sido solamente. Para que les cuente a los oyentes que tú esto, claro, lo sabes de primera mano, porque has sido eurodiputada del grupo de Unidas Podemos Sumar en la anterior legislatura y has visto cómo se iban gestando los grupos de esta legislatura después de las elecciones. Efectivamente, no solo es el cambio de un cromo por otro, porque ellos renuncian incluso a una vicepresidencia en este grupo parlamentario, en Conservadores y Reformistas, y lo que dicen ellos es que se quieren alejar de los que apoyan a Puigdemont, que también están ahí y demás. Pero es que, claro, formar parte del tercer grupo de la Cámara es muy importante, y si además lo capitanea Orbán, es doblemente importante, porque Orbán es un señor que bueno, tendría que ir a Estrasburgo la semana que viene y no va a ir, pero que está poniendo en jaque a la Unión Europea desde hace mucho tiempo, no cumple con buena parte de sus obligaciones y bueno, acaba de amenazar con montar a migrantes en autobuses para llevarlo a la Unión Europea, como hizo Erdogan en su momento con Merkel. No paga las multas que le impone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en fin, no es cualquiera, Orbán, no es cualquiera.
y proclamó, perdona Isabel, solo un inciso, proclamó en la campaña de las elecciones europeas, bueno, mejor dicho, en la convención que organizó Vox aquí en Madrid, por vídeo, Orbán declaró aquello de que los patriotas tenemos que tomar Bruselas. Sí, sí. Con claro. la intención, obviamente, de desmantelar o debilitar a la propia Unión Europea. Isabel. Nada, solo comentar que efectivamente, como bien comentaba González, la legislación obliga a publicar en la página web la entidad que te presta el dinero, pero es verdad que en el régimen sancionador que recoge la misma ley no aparece infracción concreta por la ausencia de esa publicación, solo ocultar información que dificulte la auditoría por parte del Tribunal de Cuentas, ¿no? A mí lo que me parece que es esencial la absoluta transparencia en este sentido, y más en un partido que aspira a gobernar, porque ahora es una cuestión ideológica la proximidad a Orbán, pero mañana puede ser una cuestión de intereses nacionales. Si tú tienes vínculos con un banco sistémico en otro país, me da igual, ahora es Hungría, como si es Italia, como los ciudadanos tienen que saberlo, porque igual que si tu partido está vendido a la banca catalana, los ciudadanos tienen que saberlo si mañana vas a negociar con Cataluña en nombre de todos los españoles, ¿no? Son cosas como de sentido común que no entiendo por qué no están ya completamente interiorizadas en toda la clase política. Por cierto, hablábamos de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a anunciar mañana, si nada cambia, los nombres del nuevo gobierno europeo, de la nueva comisión, qué comisario ocupa, qué cartera. Más que qué cartera y la madre del cordero es con qué competencias cuelgan de cada cartera, y mañana sabremos efectivamente qué lugar ocupa y de qué relevancia la española, todavía vicepresidenta Teresa Rivera. Hoy ha habido marejada porque el hasta ahora comisario de Interior, Thierry Breton, ha desvelado que von der Leyen maniobró para cargárselo y efectivamente Francia, o sea, Macron, Francia, el país de origen de este hombre, ha terminado poniendo a otro. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Lo de hoy es la crónica de una salida cuya intrahistoria se podría haber empezado a escribir hace meses. Por ejemplo, en agosto, cuando horas antes de que Elon Musk entrevistara a Donald Trump, Breton recordó al dueño de X mediante una carta que difundir bulos incumplía la normativa europea. La comisión rápidamente subrayó que había actuado por su cuenta. O antes de las elecciones, cuando Breton cuestionó públicamente la idoneidad de que von der Leyen fuese la candidata del Grupo Popular para seguir a los mandos de la Comisión Europea. Fuentes comunitarias lo describen como decidido y en ocasiones un verso suelto, y eso habría forjado una relación tensa con la alemana, que ha terminado con esta salida abrupta y esa carta donde el francés cuestiona la forma en la que la alemana ejerce la gobernanza. Asegura que la presidenta habría ofrecido a Macron retirar su nombre a cambio de una cartera más potente, y este movimiento da alas a aquellos que consideran en Bruselas que el ejercicio de von der Leyen es cada vez más presidencialista. Desde la Comisión no han entrado a valorar estas acusaciones y se han limitado a agradecer el trabajo de Breton, que en los últimos 5 años ha ejercido una potente cartera en la que ha sido capataz de la arquitectura digital de la Unión, como la nueva Ley de Servicios Digitales o la Ley de Inteligencia Artificial. Palop, ¿la salida de Breton es buena o mala noticia? Para von der Leyen es muy buena, para Macron se ve que también lo es. Para la Unión Europea no lo tengo tan claro. Para von der Leyen, evidente, lo han explicado muy bien. Tenía unas desavenencias muy claras, era un díscolo. Había sacado los pies del plato en una comisión que ella quería llevar con mano de hierro. Macron lo ha dejado caer con cierto, no te voy a decir entusiasmo, pero cierta resignación. No le ha costado mucho. No le ha costado mucho, lo ha sustituido por Sejourné, que es mucho más cercano pues a Barnier y al nuevo programa que tiene ahora para Francia, ¿no? Sejourné es muy Macron, ¿no? Entonces, bueno, ellos dos se han entendido, von der Leyen y Macron. Para la Unión Europea, ¿por qué digo que quizás no? Porque yo creo que también se ha apuntado, ¿no? Barnier fue el azote de las plataformas digitales, fue el que llevó el reglamento de los servicios digitales, el reglamento de los mercados digitales. Se enfrentó a Elon Musk, que por cierto no va a ser sancionado. Era de los que pensaban que si se usaban las redes, los datos, había que pagar, lo que llaman la retribución justa. Y yo no sé si su salida va a ser tan positiva, sobre todo porque ahí está, y ahora voy a decir una elucubración absoluta, pero ahí está un poco planeando el informe Draghi. El informe Draghi es muy importante para el mundo de las telecomunicaciones y lo ha celebrado de hecho mucho Telefónica, porque plantea una desregulación
prácticamente total del espacio de las telecomunicaciones a priori, aunque después, en su funcionamiento, sí que plantea mecanismos de armonización y de control que son interesantes. Está muy en la línea de las fusiones transfronterizas y de crear mercados digitales únicos donde haya pocos operadores muy grandes. Esto puede ser un cambio importante respecto de la política que quizás hubiera seguido Bretón. No lo sabemos, no lo tengo aquí, digamos, una certeza plena, pero ahí viene marejada, como tú dices, en los temas de digitalización. Son muy importantes para la Unión Europea. Con tu conocimiento comunitario adquirido en estos años, si tuvieras que apostar a esta hora de la noche, ¿qué responsabilidad crees y a qué nivel crees que va a recaer mañana sobre Teresa Rivera? Bueno, pues competencia parece ser, y esa es una gran responsabilidad. Es la responsabilidad. Hombre, por favor, es muy importante. Yo creo que el PSOE ha jugado bastante bien sus cartas, sinceramente. Tiene a Irache García de presidenta del grupo parlamentario, tiene a Javi López de vicepresidente del Parlamento. Bueno, si coloca a Teresa Rivera ahí, es verdad que no es transición ecológica, pero es que va a tener que tocar temas ecológicos. Yo creo que es una super cartera, la verdad. ¿Con rango de vicepresidencia? Yo creo que no. Diría que no. Es mucho, ya veo mucho ahí, Es que es mucha la presencia que tiene España, es mucho peso. Yo creo que no nos lo creemos, pero España es importante en la Unión Europea. O lo ha sido, por lo menos hasta ahora. Hablando de la Unión Europea, mañana se celebra allí en el Parlamento Europeo el debate sobre la iniciativa impulsada por el PP español que pide lo que ya pidieron aquí en el Congreso, el reconocimiento ya de Edmundo González como presidente legítimo electo de Venezuela. Enrique. Los populares mantienen y siguen solos en su defensa para que la Unión reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Los socialistas siguen aferrándose a la línea que defiende Borrell, la común de los 27, y los liberales apuestan por una fórmula similar en un texto donde leemos que esperan que Edmundo González tome posesión en enero, sin instar a que se le reconozca ya como ganador de los comicios. Mañana será el debate con la participación de Josep Borrell y el jueves será la votación, aunque hasta el miércoles los grupos pueden todavía ponerse de acuerdo y registrar una proposición conjunta. Un escenario que se antoja bastante difícil porque de momento, al menos entre las fuerzas que apoyan a von der Leyen, ni socialistas ni liberales aceptan la postura del Partido Popular. El gobierno, por cierto, ha hecho pública esta noche su petición al gobierno de Venezuela de información oficial y verificada sobre la detención de los dos españoles a los que el chavismo acusa de estar a las órdenes del CNI y al mismo tiempo de participar de algún tipo de maniobra de intento de desestabilización de Venezuela, un boicot dirigido por el gobierno de Estados Unidos en el que España colaboraría a través de mercenarios, gente como los dos detenidos estos en Bilbao. Están básicamente la tesis del chavismo en Bilbao, no, en Venezuela, son de Bilbao, son vizcaínos. Exteriores lo niega todo, niega cualquier vinculación entre el CNI y estos dos detenidos, pide al gobierno venezolano que clarifique los cargos por los que están acusados, porque más allá de declaraciones genéricas y públicas no hay nada. Hoy el presidente Pedro Sánchez ha insistido en pedirle al chavismo que enseñe las actas de las elecciones que Maduro asegura haber ganado. La defensa de la democracia, en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones, como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea. En la Unión Europea mañana, Isabel, se va a replicar el debate que ya tuvimos en España, aquí en el Congreso la semana pasada, sobre si hay que reconocer o no a Edmundo González. Ese debate, de todas formas, lleva un añadido que tiene forma de proposición no de ley, está todavía pendiente de tramitación en el Congreso, que a mí me parece que es casi lo más interesante, ¿no? Porque en el Parlamento Europeo ha habido debates en los últimos meses. Bueno, de hecho, en febrero se aprobó una resolución que eran 400 y pico votos a favor por 21 votos en contra, una cosa así, en la que el Parlamento Europeo decía que no reconocería las elecciones de Venezuela si María Corina Machado seguía apartada de la candidatura, ¿no? Seguía inhabilitada. Quiero decir, yo creo que se puede tener un debate interesante respecto de Venezuela, pero que más allá ahora del reconocimiento o no de Edmundo González, que sí sería simbólico y sería potente, es esa parte de la iniciativa que habla de ampliar los cargos en la causa que ya está en marcha en la Corte Penal
Penal Internacional para incluir los hechos posteriores a las elecciones, la persecución de opositores, las detenciones arbitrarias y las vulneraciones de derechos humanos. El Parlamento de Chile aprobó una iniciativa igual y el debate que llevan los populares al Parlamento Europeo pasa por, además, instar a los Estados miembros a que promuevan en sus territorios órdenes internacionales de detención contra Maduro. Es como un paso más en ese intento de subir la ganancia de la presión internacional sobre Venezuela, que de momento en España no se ha traducido en ningún posicionamiento del gobierno en la línea en la que viene pidiendo primero el PP y ahora ya el Congreso de los Diputados. Jesús. Sí, bueno, no me atrevo a hacer vaticinios sobre lo que ocurra en la votación del Parlamento Europeo, pero todo indica que pesa mucho lo que ocurrió con Guaidó, ¿no? Y aquel reconocimiento como presidente electo sabemos que no tuvo una utilidad concreta a la hora de acabar con el régimen autoritario de Maduro. Y además parece lógico, si desde el primer momento se ha mantenido la exigencia de las actas electorales, en esta fase es lo que ha mantenido la Unión Europea y el gobierno español, ¿no? En esta fase hay que suponer que hasta por lo menos el plazo de cuando le toca tomar posesión a Maduro es cuando se podría plantear un siguiente paso en este sentido, ¿no? La presión sobre que sea de manera inmediata o esa que se ejerció la semana pasada en el Parlamento español y a la que se apuntó el PNV de proclamarlo a Edmundo González presidente electo, bueno, me parece que en la mayoría, por lo menos ahora mismo, de los gobiernos europeos no parece que esté sobre la mesa, sobre todo como herramienta práctica, insisto, ¿no? Aparte de eso, creo que Maduro no deja de dar pasos hacia el precipicio, si es que le faltaba alguno, ¿no? Porque esta conspiranoia en la que ha entrado y en la que implica a 2 ciudadanos españoles, pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? La diplomacia de rehenes está inventada desde hace mucho tiempo. Claro. De manera que me parece que en ese sentido tampoco Maduro está aportando absolutamente nada que le dé fortaleza en ese sentido, ¿no? Y además de Europa no podemos dejar de mirar de reojo qué pasos da Estados Unidos en este sentido, porque es fundamental también la posición de Estados Unidos a la hora de que se vaya a vías prácticas y de búsqueda de una salida democrática que acabe, insisto, con algún tipo de vía que saque a Maduro del poder, ¿no? Bueno, yo creo que la resolución del PP, tal como estaba planteada, no va a salir adelante en Estrasburgo porque no va a tener mayorías. O sea, ni Renew, y ahí la iniciativa ha sido justamente el PNV, ni los verdes ni los socialdemócratas van a apoyar una declaración al estilo de la PNL que se aprobó en el Congreso. Eso no va a pasar. Yo creo que es una musculatura inútil porque se pasan de alguna manera de rosca. Solamente Ecuador y Panamá han hecho este tipo de declaraciones tan grandilocuentes, ¿no? Otra cosa diferente, por ejemplo, el PNV plantea declarar a Edmundo ganador. Bueno, una cosa es declarar ganador y otra cosa es decir es presidente, ¿no? Esto no lo va a hacer el Parlamento Europeo, no se va a hacer. Y la Unión Europea no va a renunciar nunca a la diplomacia, Decía Jesús, con un ojo puesto a lo que pasa en Estados Unidos esta noche, efectivamente, con un ojo puesto a las novedades que están aportando a esta hora el FBI y los servicios secretos sobre el tirador, el autor del nuevo atentado contra Donald Trump. Sara Canal, sola de nuevo. Hola, ¿qué tal? La principal novedad, Sara, es que los servicios de inteligencia os han dicho que el tirador en ningún momento tuvo contacto visual, o sea, no tenía a tiro a Trump, no lo podía ver, no le podía disparar. Sí, lo ha dicho el jefe del servicio secreto y lo ha querido remarcar además, es un detalle nuevo, que el sospechoso no tenía visibilidad sobre dónde estaba exactamente el expresidente, es decir, que Trump habría estado al parecer menos expuesto al peligro de lo que en un principio se creía. Y luego también han insistido una y otra vez en que se ha evitado lo peor gracias al refuerzo del dispositivo de seguridad en torno al expresidente que se llevó a cabo tras ese primer intento de asesinato. De hecho, hemos escuchado ahora al fiscal del Estado, al FBI, al director en función del servicio secreto, al sheriff del condado de Palm Beach en una rueda de prensa en la que se han dedicado básicamente a defender la actuación de los agentes en un momento, en unas horas donde las voces críticas contra la agencia federal han aumentado. Escuchamos al sheriff de Palm Beach. The security level at Mar-a-Lago is the highest it can possibly be now.
Ha asegurado que que la seguridad ahora mismo en Mar-a-Lago, en la mansión de Donald Trump en Florida, está en estos momentos al máximo nivel posible. Ha asegurado también que ha hablado con el expresidente Donald Trump, quien le ha agradecido su trabajo y que ha dicho que se siente a salvo. También sobre el sospechoso han destacado que están concretamente investigando exhaustivamente sus redes sociales, porque era muy activo en Internet, y han confirmado datos que ya hemos ido contando, como por ejemplo que quería reclutar a ciudadanos afganos para ir a luchar en Ucrania. Hasta luego, Sara. Hasta luego, Aimar. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. En víspera de Champions, Manu Carreño, buenas noches. Hola Aimar, empieza la nueva Champions, el nuevo modelo de Champions. Ya sabes que desde 1992 teníamos ese modelo de Liga de Campeones que cambia a partir de mañana, con más partidos, con más equipos, 4 españoles entre ellos, y mañana debuta el campeón contra el Stuttgart, el Real Madrid, juega contra el equipo alemán. Hoy en la previa de ese partido, el protagonista ha sido Vinicius, sigue coleando ese gesto que hizo en Anoeta el otro día. Y tanto cerrando filas, sí, cerrando filas. Tanto Ancelotti como Carvajal han dicho que Carvajal como capitano del Real Madrid ha dicho que al que pinchan sangra, y que a Vinicius, si se comporta como se comporta, es porque recibe los insultos que recibe, aunque es verdad que el otro día en Anoeta no tuvimos la sensación de que se escuchara ningún insulto. Pero como digo, Vinicius protagonista, lo vamos a analizar, y también vamos a analizar este buen Barça de Hansi Flick, que parece que va en serio. 5 partidos, 5 victorias, con un entrenador alemán que no conocía en absoluto ni la casa, ni la masía, ni el estilo, ni la filosofía de nada, pero que los ha puesto a correr y no tiene nada que ver con el Barça del año pasado. Tenemos que escucharlo en el larguero, las reflexiones de Ancelotti cuando le han preguntado por la nueva Champions, el nuevo formato, y dice, bueno, no hay problema, cada día una ilusión nueva, un reto nuevo, me ha encantado. Sí, pero ha aprovechado para lanzar una puya también a los que organizan los torneos, porque ha dicho, hasta que no entiendan los dirigentes que cuanto más partidos hay, más lesiones tienen los jugadores, esto no cambiará. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches, mejor abrigarse de nuevo a primeras horas de la mañana. La tarde se presenta cálida, pero no tanto como hoy. Si hoy hemos pasado en el sudeste de la península, el suroeste, de los 35 grados, mañana las máximas se quedarán entre los 25 y 30 en una jornada soleada, todavía con viento en el norte, especialmente en los Pirineos y alrededores, y mucha atención a partir de mañana por la noche en el Mediterráneo, de momento sobre todo en Castellón y Tarragona, ya que las tormentas van a ganar protagonismo. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. El Gobierno central va a llevar ante el Tribunal Constitucional el nuevo protocolo del Gobierno canario que pone trabas a que la Administración autonómica se haga cargo de los menores migrantes que llegan a las islas. El viernes ya les contamos cómo la Fiscalía avisó al Gobierno de Canarias de que los iban a denunciar por abandono de niños si se aplicaban este protocolo, y eso llevaba a que los chavales quedaran sin tutela. Y ahora el Gobierno va a intentar que el Constitucional suspenda la aplicación de ese protocolo del Gobierno canario. Al conocer que el Gobierno iba a dar este paso, Clavijo, el presidente canario, aquí en la SER, ha comparado al Gobierno central con un matón de colegio. Después de haber estado meses sin hacer nada, después de haber estado meses ignorándonos, entonces sí, en 48 horas el Gobierno de España contra Canarias sí se moviliza para amenazarnos con la Fiscalía, de tal forma que o aceptamos como ellos quieren todo lo que quieren, o amenazan a los funcionarios, y para llevarnos al Constitucional como el matón de colegio, ¿no? Que o haces lo que yo te digo como yo te digo, o te pego, ¿no? En el recreo. Pues esto es lo mismo. Le ha contestado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Creo que el señor Clavijo está siendo profundamente injusto en sus declaraciones con el Gobierno de España. Y lo que tendría que aclarar, y no han sido capaces ni él de manera individual ni tras reunirse con el señor Feijóo, es explicar por qué el pasado mes de julio el Partido Popular fue incapaz de dar luz ni siquiera a tomar en consideración un proyecto legislativo, una modificación legal del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que lo que hacía era precisamente trabajar con Canarias y aliviar esa situación en lo que tiene que ver con los menores. En Ceuta hoy se han repetido los intentos de entrada del fin de semana desde Marruecos, aunque mucho más leves y mucho menos numerosos. Jóvenes convocados a través de redes sociales con vídeos de TikTok que acumulan millones de visualizaciones. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La situación hoy ha sido mucho más tranquila, salvo 2 intentos de una treintena de personas, la mayoría nado. La Guardia Civil a pie de valla y de playa asegura que la mejora se debe sobre todo al gran despliegue de ambos países, aunque estas fuentes directas aseguran
que esto no ha terminado. Desde Interior agradecen el esfuerzo del despliegue policial marroquí, sin precedentes en Castillejos para evitar esos cruces, pero los agentes españoles que participan directamente en estos operativos recuerdan que los intentos de cruce llevan más de un mes siendo protagonizados por grupos de entre 150 a 300 personas. Les sorprende a estos agentes consultados por la SER que en esta ocasión esos intentos hayan sido en grupos compartidos por nacionalidades muy poco habituales de convivencia, como los marroquíes con los argelinos y también subsaharianos. En todo caso, todos los medios policiales marroquíes y españoles estaban preparados desde hace días por el aviso en las redes sociales de que el 15S fuera la fecha del gran cruce hacia Ceuta. Por cierto, ahora esas mismas redes que vertieron ese anuncio lo citan para el día 30, para el nuevo cruce que denominan ataque a la ciudad de Ceuta. A pesar de todo, y a diferencia del gobierno canario, el de la ciudad autónoma agradece la comunicación constante y el apoyo del gobierno estatal, como decía esta mañana al hacer el consejero ceutí de Presidencia. El gobierno de la ciudad está evidentemente en contacto permanente con el gobierno de la nación, que quien lleva también las relaciones exteriores de España, como no puede ser de otra manera. Los agentes españoles aseguran que Marruecos está colaborando, pero a la vez haciendo una puesta en escena con medios nunca vistos de cómo dependemos de ellos para que los cruces de migrantes estén controlados. Dicen literalmente estos agentes especializados, en referencia a Marruecos, que si ellos quieren, los pueden parar a 300 kilómetros de aquí, en referencia a los migrantes, pero han permitido que lleguen a Castillejos para luego no dejarles pasar, al menos de momento. Palop, ¿haces alguna lectura del papel que está jugando Marruecos permitiendo que los migrantes lleguen hasta la valla casi, pero después frenándolos a última hora? Bueno, la lectura que hago pues es que es lo que nos merecemos, habida cuenta del pacto migratorio que tenemos. Nosotros hemos apoyado un pacto migratorio que plantea la externalización de fronteras y que otorga a determinados países pues el papel de países gendarme. Meloni ha conseguido reducir hasta un 61% las llegadas de migrantes irregulares porque tiene esos acuerdos con Túnez, con Libia y con Egipto. Y nosotros pues en este punto dependemos de Marruecos, ¿no? El pacto migratorio es que, bueno, a pesar de las críticas de la derecha, a mi modo de ver es que deja muchísimo que desear por la externalización de fronteras, por la militarización y porque hace y apuesta por una cosa que fíjate que Clavijo, porque me quedaba pensando ahí en el protocolo este terrorífico, ¿no?, que por supuesto merece ser llevado al Tribunal Constitucional, que Clavijo alude a eso en algún momento. El pacto migratorio plantea la posibilidad de prolongar la estancia de estas personas en situación irregular en frontera, aludiendo a la ficción de la no entrada. Es decir, mientras están ahí, no entraron nunca, lo que pasa ahí es un limbo, nadie lo sabe y solamente se investiga en el caso de que logren entrar. Cuando Clavijo dice eso de que los menores no están en situación de desamparo, cuando están en instancias policiales, porque están bajo la custodia policial y por tanto dependen del Estado y la comunidad autónoma se lava las manos, están en cierto modo dándole continuidad o inspirándose en este punto del pacto migratorio que a mi modo de ver es terrorífico. Hay otros elementos de ese pacto migratorio como la solidaridad a la carta que también me parecen horribles. Y voy a decir una cosa, el pacto migratorio está teniendo efectos en Europa letales, ¿eh? Estamos viendo a Alemania, rompiendo unilateralmente el espacio Schengen y cerrando fronteras. Poniendo controles terrestres, ¿no? Sí, prácticamente a lo loco, sin dar ninguna explicación convincente, al menos legalmente convincente. Estamos viendo a Holanda que está pidiendo la exclusión voluntaria de la legislación de asilo para poder poner en marcha una ley de emergencia que restrinja absolutamente el asilo, incluso la reagrupación familiar. Estamos viendo a Salvini mostrar musculatura en el caso del Open Arms, ¿no?, cuando ha dicho aquí estoy defendiendo a Italia y a los italianos, ni a Meloni, pues también dándole cobertura. Vemos Hungría, Por cierto, hoy muy llamativo ver a Keir Starmer, teóricamente progresista, líder de los laboristas, primer ministro británico, ir a Italia a reunirse con la ultraderechista italiana Giorgia Meloni a aprender de sus estrategias contra la inmigración. Estamos hablando de una primera ministra que está externalizando, lo decías, ya no solo el control de las llegadas, sino que una vez que llegan los va a mandar a Albania. Dentro de un par de semanas van a entrar en vigor esos centros creados en Albania. Sí, la externalización de los CIES, pero esto ya lo hacía Dinamarca, ¿eh?
Sí, pero hoy... ¿Son socialdemócratas? Sí, efectivamente. O sea, es que estamos ahí. Es que la cuestión de la migración en Europa se está convirtiendo en un problema, muy grave, muy grave. Malaña. Es muy lamentable lo que está pasando, como describía Eugenia. Y en el caso de Meloni estaba recordando una cifra, espero no equivocarme, es que ha invertido como 3.500 millones en esa externalización, ¿no? Y esto además está influyendo en el desvío a otras rutas que afecta claramente a Canarias. El desvío de esas rutas que algunas de ellas iban antes hacia Italia y Grecia y ahora van hacia Canarias. En cuanto a la posición de Clavijo, a mí me tiene muy, muy sorprendido, porque entre otras cosas, ¿cuándo ha descubierto Clavijo que no es competencia de Canarias la protección de los menores? Porque si hasta hace un mes ha funcionado como ha funcionado, era porque las competencias las tenía la comunidad autónoma, como es evidente, ¿no? Él básicamente lo que nos explicó cuando vino aquí es: nosotros sabíamos desde siempre que hay una ley del 96, que según ellos dicen esto no sería competencia nuestra, pero como estábamos ante una situación de crisis, lo íbamos gestionando y asumíamos. Pero como vino a decir el gobierno central se ha puesto chulo, nosotros vamos a empezar a responder de esta manera. Claro, porque es el segundo elemento. Es la tesis de Clavijo, por entender. Sí. Pero claro, Clavijo es el mismo presidente que a principios de verano tenía un acuerdo con el gobierno español para redistribuir a esos 5.000 y pico menores no acompañados. Sí, estuvieron meses de conversaciones y hubo un principio de acuerdo. Luego otra cuestión es lo que pasó finalmente, las presiones que soportó o no soportó y la decisión del Partido Popular de no aceptar ese acuerdo. Pero en un principio el gobierno canario, formado por Coalición Canaria y el PP, estaban en un principio de acuerdo con el gobierno. A lo que voy, quien paga este asunto, en primer lugar y prioritariamente, son los menores. Y estamos cargándonos los valores europeos y democráticos de España. A ver, es que, no sé, el rechazo de la reforma de la ley de extranjería, que no era ni la panacea ni iba a ser una solución inmediata para el colapso de los centros de menores en Canarias, porque para empezar, primero porque hay que aprobarlo, hay que tramitarlo, tiene que entrar en vigor y tienen que entrar en concurso el resto de las comunidades autónomas, ocurrió en julio. Y bien haría el gobierno ya en superarlo. O sea, que hace 3 meses que ese proyecto de reforma de la ley de extranjería fracasó. Es que no tiene nada más que ofrecer. Hay 5.300 niños en los centros de menores de Canarias. Es normal que Canarias llegue un momento que diga: oiga, deje usted de repetirme lo mismo. Esa reforma no, vamos a buscar otra reforma, vamos a buscar una solución. Y el gobierno no responde. Y Canarias lo que ha hecho ha sido aferrarse a las grietas del sistema. Porque el sistema tiene grietas, y tiene muchas. En realidad, cuando te coges los papeles y los lees, el negro sobre blanco, la Fiscalía y el gobierno de Canarias están diciendo lo mismo. El gobierno de Canarias ha puesto toda una serie de requisitos documentales de los menores antes de la entrega para la declaración del desamparo y, por tanto, la declaración de la acogida, que están en el protocolo que enarbola la Fiscalía y que es del año 2014. El único matiz que añade es que pide que la Fiscalía haga un decreto cautelar de la edad para que Canarias lo derive a mayores o menores. ¿Eso qué está haciendo? Está desviando el colapso, que es en parte fruto del trámite administrativo de identificación del menor, a otro punto. Y les está dejando sin techo, que al final es el problema. El trámite de identificación de los menores lleva tiempo, es burocracia, hacen falta medios, no los hay. Y por eso, tradicionalmente, se ha obviado y todo ese proceso ha empezado una vez se atajaba la emergencia, que era que el menor tuviera un techo, que esa es la prioridad. Lo que pasa es que aquí el orden de los factores altera el producto. Mucho, claro. Canarias Cuidado. ha buscado esa grieta como un órdago, pero yo no sé por qué. Y la Fiscalía se lo ha advertido, lo que usted está haciendo es abandono de menores. Claro, la Fiscalía lo que dice es: cualquier menor que haya pasado por el protocolo de 2014, que son esos requisitos documentales, y no sea acogido en el sistema canario, podrá constituir un delito de abandono. Esa es lo que dice el decreto, el protocolo de 2014, y tú te vas a lo que acaba de aprobar Canarias y los requisitos básicamente son los mismos. Pero primero acoges, pero no al lo revés. Dice, pero no lo dice.
No lo dice, no dice primero acoges y luego al revés. Habla de la reseña, del trámite, o sea, es como un rollo... Dice que no se ocupa, se ocupa Ellos hasta dicen, que no se superen las trabas. No entro hasta que no vengan las trabas. Hasta ahora entro y luego hacemos todo ese procedimiento burocrático. Ya, yo solo digo que Canarias está hasta arriba y que ha visto el órdago en la grieta, del sistema, y que creo que le toca al gobierno dejar de repetir el mantra de usted renunció a una reforma de la ley de extranjería que tampoco era garantía de ningún éxito. Bueno, era garantía de que se podría repartir a los menores entre las diferentes comunidades autónomas, algo que es importante. Y de manera estable. Fíjate que Holanda, que ahora mismo está gobernada por una coalición liderada por Wilders, que es un extremo derechista enorme, ahora mismo una de las cuestiones que plantea precisamente es la del no reparto, no distribución, no redistribución de los migrantes en los diferentes municipios, ¿no? Es decir, que es la misma línea. Yo creo que sí que era importante esa reforma. El gobierno también ha planteado la cuestión de la migración circular, que por cierto, Feijóo estaba de acuerdo con esa migración circular. Y ahora mismo hay comunidades autónomas, como la mía, por ejemplo, Extremadura, o Galicia, o Rioja, o que están pidiendo que se flexibilicen los mecanismos para poder contratar migrantes en determinados sectores. Mira, el INE en el primer trimestre del 2024 dice que hay 149.962 empleos libres que podrían ocupar perfectamente migrantes, y ya se hicieron reformas del reglamento de la ley de extranjería y se han abordado y se están abordando reformas precisamente para evitar o para amortiguar las trabas que los migrantes tienen para acceder a puestos de trabajo. Está la iniciativa legislativa popular para regularizar las migraciones, que por cierto el Partido Popular también apoyó, pero que después enmendó. Es decir, sí que ha habido iniciativas. El problema es que el Partido Popular tiene un gran cacao con el tema de la migración. Lo que ha hecho hoy el PP ha sido anunciar que va a llevar este mes al Congreso una ley que incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles. Más allá de la clave política, que el PP va a intentar sumar a PNV y a Junts a esa ley, está concretamente la clave de la gratuidad de la educación infantil. Posiblemente este sea el tema en el que se le ven más a las claras los dos modelos, ¿no?, de concepción de lo público y de lo gratuito, o de lo gratuito y lo público, que no tiene por qué ser lo mismo. Adela Molina. Lo que hoy ha propuesto Alberto Núñez Feijóo. Presentamos nuestra ley de conciliación, donde el pilar esencial será la gratuidad de las escuelas infantiles. Es extender al resto de autonomías lo que ya se hace en Galicia o Castilla y León, y se ha puesto en marcha este curso en la Comunidad Valenciana. El modelo del PP pasa por garantizar una plaza gratuita en una escuela infantil a cualquier familia que quiera escolarizar a su hijo entre los 0 y los 3 años. Esa plaza no tiene por qué ser en una escuela pública, puede ser en una escuela infantil privada, aunque el gasto lo asume la Administración. También es el modelo que Andalucía quiere implantar a partir de septiembre de 2025 y que, con el argumento de que la oferta de plazas ya es suficiente, le ha llevado a renunciar a los 112 millones que le entregó el Gobierno, porque ese dinero es solo para financiar plazas públicas. La ministra Pilar Alegría lo criticaba así la semana pasada en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Que ha habido una renuncia expresa por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, del señor Moreno Bonilla, de ejecutar estos 112 millones de euros que hubiera permitido una oportunidad de una plaza pública y gratuita a esos 12.000 niños y niñas en Andalucía. Desde el Ministerio de Educación explican que su apuesta por financiar únicamente plazas públicas frente al modelo del PP es una forma de garantizar que se crean en las zonas rurales o en los barrios más vulnerables, donde más falta hacen y donde no existe la oferta privada. Recuerdan que el Ministerio ha repartido desde 2021 entre las comunidades 670 millones de euros de fondos europeos para crear 65.000 de esas plazas. En España, el 48% de los niños de 0 a 3 años está escolarizado, 10 puntos más que hace una década y una de las mayores tasas de la OCDE. La escolarización temprana se relaciona con mejores resultados académicos a los 15 años y es especialmente beneficiosa para los niños de familias con menos recursos o con padres con menos formación. Hoy hemos conocido el escrito con el que José Luis Ábalos intenta que la Audiencia Nacional le deje personarse como perjudicado en el caso Koldo, cosa que la audiencia ya le ha dicho que no. Ábalos lo está intentando. Y más allá del procedimiento, del trámite jurídico, es interesante cómo Ábalos usa ese escrito para disparar contra el ministro que ocupa hoy el ministerio que él ocupaba entonces, que es Óscar Puente, al frente de Transportes, el hombre que encargó la auditoría interna que muy bien no deja a Ábalos. Y eso Ábalos no se lo perdona. Miguel Ángel Campos.
Escrito de apelación de Ábalos mediante el que pide a la Sala que revoque la decisión del juez del caso Koldo y le incluya como perjudicado en la causa. En su escrito, Ábalos dispara contra el informe de auditoría del ministro de Transportes, Óscar Puente. Dice que ha sido elaborado para perjudicarle, omitiendo que había otras autoridades y cargos implicados literal en la compra de mascarillas. Añade que hay que contextualizar el momento en que se produjeron los hechos, en pleno estallido de la pandemia, y desliza que otros cargos, citando expresamente al entonces alcalde de Valladolid y ahora ministro Puente, también adoptaron decisiones similares. Ábalos concluye que el informe está destinado a perjudicarle o bien a evitar una responsabilidad o a diluirla, de nuevo literal. Además del escrito de Ábalos, el director financiero de Adif, Manuel Fresno, también ha desacreditado ante el juez como testigo el informe Puente. Afirma que se han reflejado de forma errónea sus conclusiones respecto a la solvencia de la empresa de las mascarillas. Isabel Vega, no solo el juez no tiene ninguna intención de meter a Ábalos como perjudicado, sino veremos al juez elevando el asunto al Tribunal Supremo para poder investigar a Ábalos, que es aforado. A ver, yo espero que por el bien de Ábalos sí, y me explico. La causa sigue avanzando, gira en torno al núcleo duro del ministerio, es su mano derecha, el centro de una trama, de una supuesta corrupción para conseguir comisiones a cambio de decidir una adjudicación millonaria de mascarillas con fondos públicos, y él se anda explicando en Twitter, en las teles y en las radios, pero no ha dado su versión al juez. Y si tan tranquilo está, como dice, y tan claro tiene que no hubo nada en su gestión que pueda ser constitutivo de delito, deberá tener la oportunidad de llegar allí y explicarse, porque de momento la causa se está construyendo a sus espaldas. Esto es muy habitual. Tú, para instruir un procedimiento penal, empiezas de abajo arriba. Lo que no puedes es ir de arriba abajo, porque entonces luego ya no encuentras nada. Entonces, a golpe de informes, de los pinchazos telefónicos, de las conversaciones intervenidas, de los correos y de la documentación que se manejó dentro del ministerio con las adjudicaciones, los investigadores se han hecho ya un poco un mapa de situación. Tienen una hipótesis, y ahora, con la tanda de testigos, como los que hemos tenido esta mañana, que contaba Miguel Ángel, y los que veremos en los próximos días, se va construyendo o deconstruyendo esa hipótesis de la investigación, y en función de cómo avance llegará a Ábalos o no. Yo creo que él, en lugar de pedir entrar como perjudicado en la causa, si tan seguro está, insisto, podría haber dado el paso de ofrecerse a declarar voluntariamente, que eso es una potestad también de los aforados. Y no sería la primera vez que la Audiencia Nacional invita a un aforado a comparecer, so pena de, si no, tendrá que llamarle a usted el Tribunal Supremo. Otra cosa es que luego lo acepten, pero eso ocurre a veces, ¿no? Entonces, bueno, él podría tomar esa decisión y quizá, tal vez, fuese lo suficientemente convincente como para atajarlo. Pero yo creo que lo razonable, tal y como avanza la investigación, es que acabe llegando al Supremo, aunque solo sea para que él tenga la oportunidad de explicarse. ¿Qué otros testigos quedan por comparecer? Pues hemos terminado, están en el juzgado terminando de escuchar. Estamos los periodistas de tribunales. Sí, es que ya llevamos allí una semana apostados en un parque, eso hay que comprenderlo, en la puerta del juzgado esperando novedades. Se ha escuchado a distintos excargos de Puertos del Estado, que fue el primer organismo público que compró las mascarillas. Ahora tocaba el turno a los de Adif, que firmaron el segundo contrato, y tiene que venir también la persona que estaba de responsable de la compra de la parte de mascarillas que correspondía al Ministerio del Interior. Bien. Bueno, pues nos iréis contando. Verás. Verás. Una cosa más, antes de ponerle el punto y 25 al programa. Hoy hemos sabido que el cerebro de las mujeres disminuye de tamaño durante el embarazo. Se achica la materia gris, que son cuerpos celulares que cumplen funciones mentales y cognitivas muy importantes. Se achica, pero luego vuelve a su estado natural después del embarazo, todo ocurre a su normalidad. Esto lo ha descubierto un grupo de científicos de la Universidad de California, y entre ellos una de sus investigadoras, que es quien se ha sometido a 26 resonancias magnéticas y análisis de sangre desde 3 semanas antes de la concepción hasta 2 años después del parto, y es una de las firmantes del estudio. Joan Jimeno. La vida empieza con un embarazo y la ciencia todavía tiene muchas preguntas que responder sobre esas 40 semanas. El estudio publicado hoy por la revista Nature profundiza en los cambios que se producen en el cerebro de las embarazadas. A diferencia de investigaciones anteriores, esta se centra en una sola mujer, que además es coautora del estudio, Emily Jacobs, de 38 años, que es investigadora en la Universidad de California.
Centrarse en un solo sujeto ha permitido entrar en el detalle de los cambios diarios, de cómo las neuronas del cerebro se reorganizan y se adaptan al vínculo entre la madre y el bebé. Durante el embarazo se reduce la materia gris del cerebro. Es la parte que se encarga de los sentidos, de la memoria o de la toma de decisiones. Desde la 9ª semana, además, se reduce el grosor de la corteza cerebral, sobre todo en esas áreas asociadas al proceso necesario para las relaciones sociales. Pero las investigadoras aclaran que esto no es algo malo, sino un proceso más para estrechar la relación entre madre y bebé. Hay cambios que se revierten 2 meses después de dar a luz. Otros se mantienen durante años después. El embarazo es un proceso asombroso que no solo provoca estos cambios en las mujeres, aumenta el volumen de sangre, la cantidad de oxígeno, la madre consume más energía, se multiplica la producción de hormonas y seguro muchas más cosas que todavía no se conocen y que la ciencia descubrirá con el paso de los años. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La frontera entre España y Marruecos se ha blindado en los últimos días para intentar impedir que cientos de jóvenes intenten llegar no ya a España, sino a Europa, donde creen que podrán labrarse el porvenir que ven imposible en su propio país. Marruecos prevé este año un crecimiento del 2,8 de su PIB, una cifra solo ligeramente superior a la de España, que se cifra en el 2,4. Es decir, el crecimiento económico marroquí es insuficiente a todas luces para taponar el ansia de emigración de su gente. Para colmo, el sector agrícola de Marruecos, que representa casi el 15% de su PIB, sufre desde hace 6 años una dura sequía, acrecentada este año por una total falta de lluvia. Se comprende mejor el terrible efecto de la falta de agua si se sabe que casi el 45% de la mano de obra marroquí se encuentra en estos momentos empleada en el sector primario, agricultura y pesca, fundamentalmente. Marruecos es un país rico en muchos otros aspectos, pero necesita profundas y urgentes reformas en su sector empresarial, fundamentalmente las empresas estatales o propiedad directa de la élite más rica del país, monarquía incluida. España necesita que Marruecos impida a esos cientos, quizá miles de jóvenes, lanzarse contra las verjas de Ceuta o Melilla o al mar, intentando llegar a nuestras playas. Pero la solución de los problemas de Marruecos no está en ese cierre de fronteras, por mucho que sea necesario para evitar una crisis como la que se sufre estos días, sino en cambiar radicalmente muchas de las estructuras económicas y sociales del país. Punto y 25. Pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Isabel Vega, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Jesús Maraña, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y María Eugenia Rodríguez. Por cierto, Palop. Dime. Tengo una idea. Cuéntame. Quiero invitarte a una cena. ¿En serio? A la pero cena de los romántica. idiotes. Hay poco romanticismo en los idiotes. Lo importante es quién paga. Es el grupo Prisa. ¿Quién paga la cena? Ah, vale. Entonces, nada. ¿Te vienes al primer episodio de la segunda temporada de la Cena de los Idiotes, María Eugenia Rodríguez Palop? Totalmente. Voy a ir feliz. Este viernes, Palop con El Canca, con Manuel Javois y con Ángeles Caballero, en el primer episodio de la segunda temporada de Los Idiotes. Manu, todo tuyo. Pues venga, vámonos al larguero, que acaba de ganar el Rayo y ha debutado James Rodríguez en Vallecas. Y el resto de actualidad, que empieza la Champions y hoy han hablado Ancelotti y Carvajal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.